¿Cómo están, chicos? Les habla el profesor Francisco Bazán. El día de hoy vamos a desarrollar el tema correspondiente a la semana 2 del mes de mayo, cuyo título es el desequilibrio ecológico. ¿Sí? A ver, veamos, ¿qué cosa es el desequilibrio ecológico? El desequilibrio ecológico es un conjunto, es un desajuste que existe entre los componentes naturales que conforman el ambiente. ¿Ya? Ahora, estos desajustes evidentemente van a afectar negativamente a la vida y el desarrollo no solamente del hombre, sino de otros animales también. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las causas del desequilibrio ecológico? Hay hasta 8 causas que hemos puesto para la explicación de este tema. A ver, la primera causa del desequilibrio ecológico es la deforestación. Ahora, quiero que entiendas algo. Aquí, en estos problemas de desequilibrio ecológico, básicamente está metida la mano del hombre. ¿Okay? Desgraciadamente, el ser humano es el encargado de devastar todo esto. ¿Ok? Es el que provoca todo esto. Así que no nos vamos a hacer acá los tontos, porque evidentemente, pues, chicos, ¿qué les digo? Nosotros no tenemos aún una cultura para poder cuidar lo que la naturaleza nos regala, ¿correcto? Bien, a ver, la deforestación, te decía, se origina por la acción del hombre, mira, ¿no? Como te estaba explicando hace un momento. Sobre todo en las talas. ¿De qué cosa es la tala? Es el cortar el árbol. Para cuando tú cortas un árbol se llama tala, ¿correcto? Pero cuando tú cortas un árbol, jóvenes, ya, a ver, un árbol, tú dirás, profesor, pero un arbolito, sí, correcto, pero estamos hablando de cuando se cortan los árboles masivamente. ¿Por efecto de quién? ¿Por efecto de quién, chicos? Bueno, por efecto, pues, de las industrias, ¿no? Madereras, sobre todo. ¿Correcto? Ahora, en el mundo, aproximadamente, en el mundo, ¿correcto? En el mundo existen 10 países que concentran la mayor proporción del patrimonio forestal del mundo. Y adivina qué, el Perú está dentro de ellos. Aquí tenemos a Brasil, está Canadá al norte, Australia, ¿no? Está China, ¿okay? La República Democrática del Congo, ¿no? En África. ¿Okay? Mira, pero el Perú también forma parte de este grupo. Ahí está, mira, el Perú. ¿Okay? Es muy importante tener una cultura de conservación, jóvenes. Por favor, no depredemos lo que es nuestro. La desertificación. A ver, mira, aquí tienes, digamos, un campo, ¿sí? Que ha sido utilizado por el hombre también. Mira, ¿qué cosa es la desertificación, jóvenes? Cuando un campo que ya sea de cultivo o que está, digamos, destinado a otras actividades, es depredado, es, digamos, consumido, digamos, explotado, sobreexplotado, termina teniendo las condiciones de un desierto, ¿ya? Debido, como te estaba diciendo, debido a la destrucción de su cubierta, ¿no? El hombre explota de tal manera todo esto, todo lo que es vegetal lo explota, lo depreda y mira lo que está dejando. No solamente eso, jóvenes. Por ejemplo, mira, digamos que en los grandes yacimientos de minerales aquí en el Perú, en las grandes empresas mineras, ¿no? Yacimientos en el norte, en el sur, perdón. Básicamente, después que hacen toda la explotación del mineral que necesitan, lo que dejan es un terreno árido, un terreno totalmente árido, con falta de agua, sin vegetación, y eso, chicos, produce una desertificación, ¿correcto? Eso básicamente, repito, por la mano del hombre. La explosión demográfica, escúchame bien, la explosión demográfica la componemos todos. En la medida que sumemos más gente a la Tierra, pues evidentemente se va a hacer mucho más complicado, por ejemplo, conseguir una vivienda, ¿no? Y no solamente eso, sino que para conseguirla se necesita mucha cantidad de dinero, ¿ok? Entonces, escucha bien, acá hay una ley,
En la medida que las personas crecen, o sea, la cantidad de personas, digamos, la explosión demográfica es mayor, el alimento disminuye. Como consecuencia, cuando haya menos cantidad de alimento, ¿qué es lo que va a suceder con la población? Se van a comenzar a matar entre ellos. Porque no te olvides, ¿ah? Eso es muy importante. ¿Ah? A ver, nosotros últimamente hemos aumentado mucho en cantidad de gente, ¿no? Es decir, la gente que nace es mayor que la gente que fallece. Ese desequilibrio se llama explosión demográfica. ¿Ok? Ahora, en la medida que vamos aumentando los seres humanos, pues van aumentando los problemas también, como por ejemplo el hecho de que la explotación del agua, ¿no? La explotación de los suelos, de la atmósfera, mira todo lo que está sucediendo con la atmósfera, porque estamos emitiendo muchos desechos orgánicos, ¿ya? El efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono, aunque ahora último se ha recuperado, ¿sabías, no? ¿Sabías que se había recuperado la capa de ozono? El hueco que había en la Antártida se había recuperado. Importante. ¿Y eso por qué? Mira, tenemos más de 50 días de los países en el mundo que estamos sin actividades, ningún tipo de actividades ni económicas de ningún tipo, o han disminuido en todo caso, y creo que eso sigue como consecuencia. La naturaleza se ha recuperado. Los cielos están más despejados, ¿has dado cuenta? Cuando tú sales a la calle, digamos, en la noche, por el balcón de tu casa, observas el cielo y el cielo está más despejado, se pueden ver las estrellas. Lima era tenía un smog muy importante en el ambiente que no permitía ver eso. Por eso le decían Lima la gris, ¿no? ¿Has escuchado alguna vez ese término? Por eso se le dice Lima la gris, la cantidad de smog que está contaminando el medio ambiente. Los incendios forestales. Hace poco tiempo, hace poco menos de un año, en Australia, ¿te acuerdas? Hubo un incendio forestal que destruyó gran cantidad de seres vivos que vivían en el lugar. Mira. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, mira, aparte de que puede ser la mano del hombre, ya, porque siempre está el hombre, desgraciadamente estamos metidos hasta en esto, pueden ser también por la existencia de grandes masas de vegetación, ya, en la cual no hay mucha cantidad de agua, tiempos muy prolongados de sequías, ¿correcto? También al calor excesivo que se está presentando en los últimos años, ¿no? Hay países como Australia que están por encima de los 40 grados centígrados, calor extremo. Este verano que pasó, ¿no? El verano que pasó, hay lugares como Australia, repito, que en lo que se ha sentido 43, 44 grados a la sombra, ¿no? Es un calor intenso. ¿Qué más? La emisión de gases, ¿no? Que se utilizan, por ejemplo, como el etileno y el eteno, que son productos de la maduración de frutas y verduras, ¿correcto? Es un compuesto muy volátil. Una pequeña chispa y los hace combustionar, ¿ya? Ok, no te olvides de eso. Y los vientos, ¿no? Los vientos son un factor muy importante acá, porque en la medida que el viento sopla se va llevando más y más y más el fuego, ¿no? De la parte inferior a la parte superior, generalmente sucede en los cerros, ¿no? De la parte inferior hacia la parte superior, ¿correcto? El sobrepastoreo. ¿Qué significa el sobrepastoreo? A ver, cuando por ejemplo en la sierra se ve mucho esto, la gente cría cantidad de cabezas de ganado, puede ser ovino, puede ser vacuno, porcino, etcétera, pero todos ellos tienen que pastar, y pastar significa que deben consumir la hierba que está en el campo, árboles inclusive, ¿correcto? Los dejan caratitos en los árboles, en la parte superior no pueden llegar, pero en la parte inferior, tanto es el sobrepastoreo, repito, de ganado vacuno, ovino, porcino, ¿correcto? O sea, estoy hablando de reses, de ganado de res, estoy hablando de qué, de ovejas, estoy hablando de cerditos, por ejemplo, ¿no? Es tanta, el pastoreo es la cantidad de las unidades de estos animalitos, cantidad que terminan pues depredando toda esta zona también, ¿no? Entonces, no se olviden de eso, chicos. Bueno, nosotros no vemos esto acá mucho en la costa, pero en la sierra sí se ve mucho, ¿correcto? Muy bien. La sobreexplotación de los recursos. A ver,
Cuando los ecosistemas cuentan con un mecanismo para equilibrar su desarrollo y funcionamiento en condiciones naturales. Ya, a ver, eso es una forma natural. ¿Eso es qué significa, profesor? Los ecosistemas se recuperan solos cuando no hay intervención de la mano del hombre. Pero ¿qué pasa cuando interviene el hombre? A ver, mira, cuando interviene el hombre, desgraciadamente, como te estaba diciendo hace un momento, la tala y la quema de vegetación, ¿correcto? Mira, esta es una tala. Y no solamente es tala, porque han quemado esta zona de acá, mira. Han quemado. Y al quemarlo, ¿qué va a suceder? Van a matar a las diferentes especies que vivían en esta zona. ¿Correcto? Ahora, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que con los años, y no van a ser ni 10, ni 20, ni 30, muchos años, este bosque se va a recuperar por sí solo. Siempre que haya las condiciones, el suelo esté bien. Porque si el suelo está, por ejemplo, cubierto por mercurio que utilizan para explotar el oro, por ejemplo, ya no vale. O el petróleo, si había una derrame de petróleo, ya no vale ese suelo. Entonces este bosque ya no se va a poder recuperar, ¿correcto? Pero la naturaleza en sí tiene la capacidad de recuperarse sola, ¿ok? La caza y la pesca excesiva. Por ejemplo, mira, aquí tenemos la anchoveta. Hace muchos años, en los años 69, 70, 71, ¿no? 68, 60, en esos años, el Perú fue el primer exportador de harina de pescado. ¿Quién lo producía? ¿Gracias a qué? A que teníamos millones y producíamos millones y millones de pesca de anchoveta. Pero desgraciadamente, como no supimos conservar, no supimos ver hacia el futuro, depredamos de tal manera que hoy el Perú ni siquiera figura dentro de los 10, ¿no? Así es, chicos. Otro animalito que se ha visto afectado por sobreexplotación de recursos es la chinchilla. Es este animalito de acá, mira, es de la chinchilla. ¿Por qué? Por su pelaje, chicos. Los matan, los han depredado por su pelaje. ¿Correcto? La vicuña, mira este señor que está traficando con las pieles de la vicuña. La vicuña es un animalito en vías de extinción, ¿no? Estamos depredando también lo que es nuestro, jóvenes. Por favor, tomemos conciencia de eso. Mira los animalitos, su pelaje. ¿Qué tipo se va a enriquecer con eso? Bueno, sigamos. Las especies invasoras. ¿Eso qué significa? Cuando llega una especie, por ejemplo, de un lugar que no es nativo. En el caso del lago Titicaca, por ejemplo. ¿Qué han hecho en el lago Titicaca? Lo que han hecho en el lago Titicaca es introducir la trucha. La trucha no es oriunda de ese lugar, pero lo han hecho ahí, lo han introducido para que esta se procree y crezca la producción. ¿Correcto? Entonces, ¿qué ha pasado? Como no ha sido oriunda, lo que ha sucedido es que este animal se ha digamos, reproducido de tal manera que está exterminando las especies nativas, como los peces y las ranas, que son propias del lago Titicaca. ¿Ves? Eso es gracias a la invasión de especies que no son propias del lugar. Por eso se llaman especies invasoras. ¿Okay? Y el monocultivo. ¿Qué cosa es mono? Mono es uno. Cultivo, uno. Un solo cultivo. Por ejemplo, esto se da, chicos, esto se da mucho en los lugares, por ejemplo, donde se cultiva arroz. En el norte, básicamente, hay grandes arrozales. Grandes. Hay lugares que solamente se han cultivado arroz y son grandes extensiones de terreno. ¿Correcto? Ahora, se cultiva tanto y se explota tanto que se termina erosionando el suelo. No se dan los nutrientes necesarios, ¿no? Los fertilizantes, no se cuida el suelo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Por ejemplo, en las grandes formaciones de cultivo de pino o eucalipto, o en este caso cereales, por ejemplo, como la soya, por si acaso, chicos, o el arroz, ¿correcto? Lo que va a suceder es que como no hay árboles y todo eso, mira, aquí no hay árboles. ¿Tú ves árboles acá? No, mira, lo mismo sucede con el arroz. Esto es en el caso de la soya, ¿ya? Entonces, lo que va a suceder con el suelo es que se va a erosionar. Se va a terminar de consumir todo y el suelo no se va a reciclar, si quieres llamarlo así. Se cultiva, se siembra
se cosecha, se siembra, se cosecha, se siembra, se cosecha, siempre. No hay un descanso, entre comillas, del suelo. Y eso va a terminar, ¿qué cosa? Produciendo, ¿qué? Una erosión del suelo, chicos. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, eso sería todo en cuanto al tema de hoy. Espero verlos pronto, cuídense mucho, ¿correcto? No salgan de casa innecesariamente. Un abrazo para todos ustedes. The leaders of today, tomorrow, and forever.